a retarlos. No, no. Buenas tardes a todos, a todas. Ahora sí. No se duerman con los tiempos, eso es algo que sucede todos los años, porque, bueno, ustedes por ahí ven que la entrega coincide con recién cuando arrancamos el segundo práctico, pero el tiempo pasa, el tiempo pasa rápido, después nos pasa todos los años que están ahí, digamos, sobre el final trabajando. Así que tienen esta semana, o sea, hoy lunes, el miércoles para consulta, y ya la semana que viene estaríamos entregando, ¿sí? Así que bueno, si por ahí tienen alguna duda, pueden mandar mail también, o por medio de Susana y ello también hacernos preguntas. Ustedes tienen varias opciones, ¿sí? Así que bueno, no sé si hoy habrá algo, o si recién estarán arrancando. Recuerden que es en grupo, pero no es obligatorio. Si alguien quiere hacerlo individual, puede hacerlo individual. Así que bueno, nada, estamos atentos por si hay alguna consulta, ¿sí? ¿Alguien ya lo empezó? ¿Algún sí, algún no? Sí, yo sí, profe. ¿Cómo vas, Fernanda? Bien, tenía 2 consultas, pero ahora se está abriendo el documento, me está tardando. Pero Bueno, si no, no hay después lo hago problema. el miércoles, si no, o Tranqui. ahora, no sé, como prefieren. Como vos quieras. Si alcanza a abrir Sí. ahora no hay ningún problema. Dale. ¿Los demás cómo van? ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. Yo tenía una duda que es ajena a lo del trabajo práctico. Sí, Francisco. Durante las semanas de inscripciones estuve peleando para inscribirme a cartografía y vio que le mandé un mail y todo. Bueno, al final no Sí. pude y descubrí que el sistema del CIU me pasó como correlativa cartografía, porque yo ya la cursé en la tecnicatura hace unos años. Sí. Pero todavía debo el final. Yo quería saber si aún así podía seguir participando de las clases, más que nada como forma de repaso para preparar el final. Sí, Francisco, era como te comentabas, que vos lo cursaste hace 3 años, en el 2018, si no mal recuerdo. Y Claro, lo que sucedió es, bueno, que por reglamento los cursados tienen 2 años para que ustedes puedan rendir y de esa manera obtener la calificación de la materia. Pero producto de la pandemia, el año pasado se extendió un año más, o sea, a nadie se le venció ninguna de las materias que habían cursado. Por lo tanto, es tu caso y de muchos otros, que el cursado de aquella vez lo mantienen y lo van a mantener, creo yo, incluso por un año más. Y es esa la razón que creo que por la que está allí todavía en el sistema cargado. Y sí, y de hecho acá tenemos a varios oyentes, así que las clases son públicas, vos podés seguir participando tranquilamente, ¿sí? Sobre todo para refrescar todo lo que sea necesario refrescar. Acá en la cátedra creo que había un total de 4 oyentes que ingresaban algunos días, otros no, eso dependía de los temas, más que nada, para refrescar todo eso que haga falta refrescar. Así que no hay ningún problema, Francisco. muchas gracias. Sí, pasa que Bueno, yo no sabía que la materia se pasaba automáticamente como equivalente. Pensé que había que solicitarla y todo el trámite ese. sí, no, se pasan, de las 3 carreras se pasan de manera inmediata, sobre todo si está cargado en el CIU, así que por eso es Sí. genial, no hay ningún problema con eso. Bueno, Buenísimo, muchas gracias. no hay por qué. ¿Alguien más con consultas de algún tipo? Julián dijo que está todo bien en el práctico. Fernanda, Sí, ¿puedes Julián abrir los dijo que... documentos? Sí, tenía una entonces, porque la otra ya la resolví. En la pregunta 2B, que habla sobre el texto de Carla Loa, que dice qué etapas Sí. históricas establece la autora en relación al Estado y su producción cartográfica. Más que nada se refiere cuando habla de los antecedentes del Virreinato del Río de la Plata y las actividades militares, ¿no? Por eso, más Claro. que nada eso. Sí, claro. Listo, listo. Cuando aparece, por ejemplo, el Estado aparece a cargo de la cartografía de la Argentina, ¿sí? ¿Con qué instituciones? ¿En qué año aparecen esas instituciones? ¿Está Perfecto, bien? profe. Sí, Bien, gracias. de nada.
Bien. Bueno, no hay más consultas. Pareciera que no. Por ahora creería que no. Paso un chivo, aprovecho la consulta de Fernanda. La vez pasada, bueno, estaba haciendo algunas otras cuestiones y caí por casualidad en Morón, en librería Morón, que está ahí enfrente, Ajá. va a ser cerquita del edificio de aula. Sí. Y estaba en vidriera el último libro de Carla Alba. Así que es un sí. libro que está a alguien que le gusta la parte de cartografía histórica y todas estas cuestiones que estamos viendo también acá. Está allí disponible, lo vi, así que yo lo había mandado a pedir a Buenos Aires hace un tiempo, pero acá lo mirá. tienen disponible, así que le hago publicidad. Se llama Terra Incognitae, es un libro muy, muy rico porque es donde ella vuelca todas sus investigaciones que ha hecho desde que empezó con esto allá por el 2004 hasta hoy, así que tiene 15 años de mucha teoría. Si a alguien le interesa, lo tengo por acá para que le vean la tapa, a ver, frente a la camarita. Vamos a hacerle publicidad, Carla, que realmente su material vale mucho la pena. Sí, por supuesto. Ahí lo están viendo. Ese es el que está, en la librería. Es el mismo que está en librería Morón. Y Ajá. comparado con los costos de los libros, con lo que valen hoy los libros, es Sí. realmente nada. Estaba a 700 pesos. Sí, Y tener un libro de esa calidad es una oportunidad bastante importante. Creo que le quedó el precio viejo, lo habría traído hace un tiempo y quedó. Así que pasé el chivo ya. Hoy auspicia esta clase. Gracias, profe. Carla, bueno, Carla Alba. Bueno, vamos a avanzar con lo que teníamos pensado avanzar hoy. Vamos a ir despacio. Vamos a ir despacio porque el tema de hoy, si se quiere, es uno de los más incómodos para trabajar. Si eso lo decimos siempre porque es donde pueden aparecer algunas dificultades. Entonces, la idea es tratar de transformarlo en cómodo, justamente ese. Buscar una forma de que este tema que se puede percibir como complicado, nosotros, al menos de la manera que lo trabajamos acá, buscamos que no lo sea, porque no nos vamos a adentrar en el detalle de este tema en sí. En años anteriores uno siempre le suele contar que este tema se trabajaba prácticamente todo un cuatrimestre, era dedicado a proyecciones. El tema es ese, proyecciones cartográficas. Y solíamos pasar mucho tiempo dibujando, analizando, sacando muchas cuentas, porque para trabajar proyecciones hay que sacar muchas cuentas. Y nosotros cuando junto a Cristian y los demás integrantes de la cátedra empezamos a armar el programa nuevo, consideramos de que había que de alguna manera hacerlo más productivo ese tiempo dedicado a proyecciones. Por eso lo achicamos de alguna manera y le dimos una orientación que tiene como objetivo que ustedes conozcan a las proyecciones, conozcan cómo se originan y sobre todo qué significa cada proyección. No vamos a entrar en el detalle de las operaciones matemáticas y dibujos geométricos que a veces hace falta realizar para ver el traslado de líneas y de puntos. En realidad, este tema, insisto, el objetivo de que esté presente en este año en esta cátedra es esto, que ustedes conozcan las proyecciones y puedan identificar en esas proyecciones cómo se han realizado y qué significa. Cómo se han realizado y qué significa. Así que con esto quizás como guía, tendrían que empezar a pensar este tema. Se lo menciono también porque en la bibliografía que les dejamos para trabajar, que ya está compartida en el campus virtual, le dejamos 3 materiales que hablan de proyecciones. Los 3 materiales hablan de lo mismo, nada más que lo cuentan cada uno de los autores a su manera. Y lo que hacemos acá en la clase, que después seguramente, si esta clase lo vuelven a ver más adelante, cuando ellos lo comparta en el grupo, van a ver que es, de alguna manera, lo que buscamos es ordenar todas esas explicaciones que encuentran en la bibliografía. O sea, otra vez, intentamos de crearle ese orden para entender cómo leer y analizar esos materiales bibliográficos. Y para eso, bueno, hoy les preparé algunas filmines, les quiero mostrar otras cosas
para que empecemos a entrar en este mundo que es complejo, realmente es complejo, pero nosotros nos apartamos un ratito de la complejidad porque entendemos que el objetivo es este, conocerlas y entender cómo se producen las cartografías o los mapas, nada más. Podríamos plantearnos objetivos mayores, pero no está en nosotros en este momento esa intención. Así que paso a compartir algunas filminas y ustedes me dirán si está apareciendo allí. Lo primero que deben estar viendo es una captura de pantalla del cronograma, aprovechando lo que decía Cristian recién, que las fechas pasan volando. En realidad, si están viendo esta captura de pantalla del cronograma, a ver si lo estoy agrandando, están viendo que estamos por acá, lunes 30. Fíjense, ya vamos al práctico 1, el lunes 6 ustedes están entregando el práctico 1 y estamos arrancando con el práctico 2, que en el práctico 2 lo que trabajarán van a ser, bueno, lo que empezamos a ver hoy y obviamente lo del miércoles. Y producto de esta complejidad que a veces tiene el tema, le vamos a destinar 2 días. 2 días para que todos y todas puedan hacer ese práctico con tranquilidad y realmente tengan buenos resultados en estas cuestiones que ahora se transforman un poquito más complejas. Y fíjense que ya dentro de poco, 15 días, tenemos el primer parcial. Recuerden esto, que el primer parcial tienen 24 horas para realizarlo. Nosotros les vamos a subir las consignas ese día a las 8 de la mañana y tienen plazo hasta el otro día, hasta el jueves 16 a las 8 de la mañana para enviar resuelto ese parcial. Se lo quería recordar porque es esto, ¿no? Pasa volando el tiempo y fíjense que ya estamos casi allí, ¿no? Llevamos un mes y medio. Y estos cuatrimestres que realmente son 3 meses y medio, otra vez pasan corriendo y uno ni cuenta se da. Así que no descuiden la fecha, como bien le decía Cristian recién, y aprovechen todos los medios para consultar. Si es cuestiones de los prácticos o consultas muy particulares que ustedes quieran ir realizando, también no hay ningún problema que la vayan haciendo. Bueno, y cuando trabajamos o empezamos a trabajar el tema de proyecciones, les suelo mostrar esta imagen porque básicamente es esto, es empezar a pensar cómo un supuesto globo terráqueo, una superficie supuestamente esférica, se empieza y se transforma finalmente en un plano, en un mapa. Porque me imagino que ustedes cuando ven el planisferio, sea el planisferio que sea, el que compran en el kiosco, el que ven en los libros, el que ven en las pantallas, cualquier planisferio, tiene que en algún momento haberse transformado en eso. Y esa transformación tiene que haber surgido de una superficie no plana, porque creo que todos y todas estamos de acuerdo que el planeta no es una superficie plana. Y nosotros cuando vemos el planeta en un mapa lo estamos viendo de forma plana. Más aún, ustedes creo que, entre todos estamos de acuerdo que nuestra superficie terrestre es tridimensional. Y cuando nosotros vemos un mapa de esa superficie terrestre, la vemos en forma bidimensional. Entonces, la pregunta que uno trata de responder cuando trabaja proyecciones es cómo es ese proceso para trasladar una superficie supuestamente que tiene una forma de circunferencia, que es tridimensional, se termina transformando en un plano, en una superficie plana, que es bidimensional. Un poco este es el objetivo de la charla que pretendo tener junto a ustedes hoy. Por eso este dibujo tenía por objetivo problematizar este asunto, ¿no?, que les estoy comentando. Y bueno, acá me imagino que están viendo una fruta, ¿cierto? Una fruta que en lo particular, cuando yo era estudiante de la carrera de geografía, estaba en el mismo lugar de ustedes ya hace muchos años, les debo confesar que no había PowerPoint todavía. Y si no había PowerPoint, a veces los profesores tenían que buscar algunas formas para que nosotros podamos meternos en el tema que estaban presentando. Y la anécdota que también siempre comparto es esto, que el profesor de cartografía, cuando yo cursaba, la forma que tenía para que nosotros pudiéramos empezar a problematizar este asunto,
era pidiéndonos que llevemos una naranja. Siempre en la clase anterior decía, no se olviden la naranja para el encuentro que viene, que arrancamos con proyecciones. Aparte de la naranja, nos pedían que lleve algún tipo de marcador, algo que escriba sobre la cáscara de naranja. Y cuando llegábamos a la clase, lo primero que hacían es que hagamos algunos garabatos sobre esa superficie de la naranja, y que esos garabatos de alguna manera representen la forma de los continentes. Así que dibujábamos triángulos allí, algunos cuadrados y algunas otras figuras un poco deformes, pero que representaban la superficie de los continentes. Y entonces, luego que terminábamos de dibujar, lo que nos pedía este profesor era que agarremos un cuchillo y empecemos a pelar esa naranja, tratando de que nunca cortemos esa cáscara que se iba desprendiendo de la naranja, que quedara una sola cáscara, obviamente desprendida la naranja, pero continua. Y el tercer paso que nos pedía que hiciera era que busquemos todo ese hinchastre, porque era realmente un hinchastre que teníamos, lo pudiéramos aplanar y pudiéramos generar una suerte de mapa de esa cáscara de la naranja que habíamos pelado un ratito antes. Era un trabajo, bueno, aparte de poco higiénico, era interesante ese rato de cómo uno buscaba la forma para que primero se aplaste, se genere un plano, y después tratar de cubrir todo un supuesto plano continuo, es decir, que adopte la forma que tendría una hoja, ¿no? Que obviamente la hoja es continua, no está rota en ningún lugar. Y era un trabajo imposible, y la intención del profesor era justamente que nosotros nos diéramos cuenta que era un trabajo imposible. Y la dificultad de esta situación, de que era un trabajo imposible, es esto que les estoy graficando ahora a través de esta imagen. Es que la esfera, en este caso la naranja en sí misma, no es un sólido desarrollable, es decir, es muy difícil desarrollarla de una manera plana. Es un trabajo imposible. Y este dibujo, cuando lo buscaba, pensaba también que un poco grafica esos gajos de naranja que a veces uno tiene también cuando percibe a la misma fruta, ¿no? De cómo esos gajos se desprenderían y cómo quedarían si otra vez intentamos que se aplane. Y lo que veríamos es que al no ser desarrollable, en el mejor de los casos, nos quedarían algunas zonas juntas, pero otras obviamente desprendidas, o sea, espacios vacíos, si se quiere, que ustedes seguramente lo están mirando aquí donde yo estoy marcando con el cursor. ¿Lo están viendo el cursor? Sí, se ve, Sí, Víctor, sí se ve. Sí. Bueno, un poco este ratito, esta anécdota es para empezar a percibir esta cuestión que es compleja, ¿no? De cómo hacer que una esfera se transforme en este plano desarrollable, que ya le he confesado varias veces y lo reitero otra vez, es una misión imposible si uno lo quiere hacer de una manera fiel, de una manera perfecta, es imposible poder realizarlo. A ver, voy a dejar de compartir esto porque le quiero mostrar otra cosa. A ver. Aguántenme 2 minutitos o 2 segunditos. A ver. Seguramente la pantalla se puso negra, ¿cierto? Sí. Bueno. Lo que voy a tener que hacer es compartir pantalla completa, porque si no, de otra manera no se va a ver. Ahora nos debemos estar viendo nosotros. Y ahora sí, deben estar viendo allí Ahora Sí. el globo terráqueo. Sí, Bueno. sí. Bueno, este es un video que si después ustedes lo quieren buscar, creo que todavía está disponible en YouTube. Básicamente lo que trata de hacer es empezar a mostrar, porque en realidad esto es parte de una clase introductoria, de cómo se proyecta, en este caso puntos que están en esa esfera a una superficie plana. Lo que nosotros
lo que yo le decía recién, el intento era trasladar los contornos de los continentes a una superficie plana. Este video va a trasladar los continentes a la superficie plana, pero todo parte del traslado de 3 puntos que ustedes están viendo allí. 3 puntos que son ciudades, ahí están viendo los nombres, ¿no? ¿Cómo hacer que esos puntos queden ubicados en ese plano desarrollable que finalmente ustedes van a ver allí? Y lo que se genera, si ustedes se fijan, lo primero son líneas rojas que atraviesan los puntos que están en esa superficie esférica y que esa línea roja tiene un origen. Bueno, ahora se borraron las otras, pero las tres tenían orígenes aquí en este lugar donde aparece la punta de una flecha, no sé si lo están viendo, es el Polo Norte. Pareciera que de aquí se empezaría a trasladar esos puntos a través de una suerte de luz que se generaría, para que se imaginen ustedes, desde el Polo Norte hasta este punto, que después reflejaría en la superficie plana a dónde quedaría este punto en particular. Imagínense que esa línea roja se transforma en una gran luz que abarca a toda la superficie esférica, y eso va trasladando lo que se ve en esa superficie esférica a ese plano. Ese plano le vamos a poner nombre, que parece una mesa redonda, ¿no? Le vamos a llamar plano de proyección. Plano de proyección. Ustedes están viendo en este momento cómo todo lo que estaba en la superficie esférica empieza a ser proyectado en este plano de proyección. Por eso la idea de proyección, o la misma palabra proyección, evoca la idea de traslado. Proyectar y trasladar, de cierta manera, lo podemos empezar a trabajar como sinónimos. También podemos usarle como sinónimos el concepto de perspectiva, ¿no? Perspectiva, traslado, proyección, como palabras que se corresponden. Miren lo que ha sucedido en ese plano de proyección. Lo que uno tiene como resultado sería una representación de lo que estaba en esa superficie esférica. Y esto tiene que ver con cómo quedó el dibujo, tiene que ver desde dónde se empezó a hacer ese traslado. Yo les decía, presten atención a ese punto focal que era el Polo Norte, porque desde allí se empieza a trasladar los diferentes puntos y superficies de esa supuesta esfera a ese plano de proyección. Y el resultado es lo que ustedes están viendo debajo. Es un planisferio. Un planisferio que obviamente no se parece en nada a los planisferios que ustedes han utilizado anteriormente. ¿Por qué? Porque el planiferio que ustedes han utilizado anteriormente está creado a partir de otro tipo de proyección, es decir, de otro tipo de traslado, de otro tipo de perspectiva de cómo pasar la esfera al plano. Acá lo que tenemos es un modelo de traslado, o sea, un modelo de proyección que le podemos poner nombre. De hecho, tiene nombre, se lo menciono simplemente. Estamos viendo una proyección plana, así se le llama, que siempre la proyección tiene como un nombre compuesto, plana, en este caso, polar. ¿Por qué polar? Porque las luces o las líneas de proyección, en este caso el foco de proyección, estaba en un polo. Si nosotros hubiésemos empezado a proyectar desde el ecuador, de hecho ustedes lo van a empezar a ver ahora, el dibujo resultante en el plano de proyección sería totalmente distinto. ¿Me siguen hasta allí? Sí. ¿Consultas o comentarios? No, por ahora no. Por ahora no. Bueno, fíjense que lo que va a suceder ahora es lo que le decía recién. Va a empezar a cambiar ese foco desde donde se empieza a proyectar toda la superficie, y el resultado, el dibujo resultante en el plano de proyección, obviamente va a ser distinto. Ustedes están viendo que hay continentes, incluso islas, que se agrandan y se achican, continentes que se deforman, continentes que cambian de dirección, porque recién Tierra del Fuego no estaba apuntando hacia el lugar que está apuntando ahora. Es decir, están cambiando
cosas en ese plano de proyección. Se los menciono porque no fueron casuales las palabras que usé. Han cambiado formas, han cambiado tamaños y han cambiado direcciones. ¿Han podido percibir estas tres cosas en este plano de proyección? Sí. Formas, tamaños y direcciones. Con la cuestión de dirección, fíjense un detalle, ¿no? Vuelvo un poquito para atrás, porque las formas se perciben bien, los tamaños se perciben bien, pero fíjense ahora, las direcciones. Imagínense un viaje que tuviéramos que hacer entre Tierra del Fuego y esto, que podría ser Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Imagínense el viaje que tendríamos que hacer. Dependiendo qué plano de proyección uno usara, la dirección se enunciaría de una manera o sería otra. Fíjense, acá ya tenemos otra dirección para tomar. ¿Se dan cuenta? Las direcciones varían también tanto como las formas y los tamaños cuando uno pasa de una proyección, de un tipo de proyección a otro tipo de proyección. Ahora lo que están viendo ustedes es que a esa esfera se le acaban de dibujar líneas verticales y líneas horizontales, lo que nosotros conocemos como paralelos y meridianos. Y esos paralelos y meridianos que se dibujan sobre la superficie esférica también se pueden trasladar, de hecho se traslada, a el plano de proyección. Y va a ocurrir algo similar a lo que ocurría recién con las superficies, las formas, los tamaños de los continentes. De acuerdo desde donde uno enfoca, pone el foco, a partir de donde va a trasladar esos paralelos y meridianos, el dibujo resultante de paralelos y meridianos también puede variar. Por eso podemos encontrar mapas planisferios donde los paralelos y los meridianos no tienen que ser líneas rectas. De hecho, hay muchos mapas que se originan o se dibujan a partir de proyecciones donde no aparece ninguna línea o aparecen muy pocas líneas rectas, pero la mayoría son concéntricas o circunferencia, como ustedes están mirando en esto que está pasando. Entonces, proyectar, uno puede empezarlo a entender con esa idea de traslado o de perspectiva, en donde el trabajo que se realiza es este que trataba de graficar a través de este video, ¿no? Que consiste en trasladar una superficie curva a un plano de proyección, a una hoja plana. Dejo de compartir este video para volver a las filminas. Hasta allí, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿Ninguno? Por ahora no. Bueno. Entonces, esto significa proyectar en un principio, ¿no? Y el problema de toda proyección está en esto, que se los venía adelantando recién, que es el traslado de la superficie plana a un plano de proyección. Y esa expresión, esa forma de representar, esa expresión que queda finalmente reflejada en el plano de proyección, es lo que se va a conocer como proyecciones cartográficas o proyecciones también geográficas. Dependiendo qué libros o qué autores uno lee, lo puede encontrar como una u otra forma. Bueno, y los mapas resultantes, obviamente no los voy a mostrar las cientos, porque realmente son cientos, de mapas que se han realizado a partir de proyecciones, sino algunos quizás que serán conocidos por ustedes y otros no tanto. Fíjense, acá tenemos un modelo de proyección. Insisto, estos mapas van a tener nombres que ese nombre va a ser lo que refleja cómo se dibujó ese mapa o quién dibujó este mapa. Este es el clásico mapa que tiene el nombre de Mercator. Ya la clase que viene vamos a hablar un rato de Mercator, ¿sí? Pero hoy simplemente lo estamos mencionando para que sepan cómo se llama el mapa que ustedes utilizaron seguramente durante gran parte de su vida. Acá tenemos otro mapa planisferio, que es muy poco conocido. Allí al costadito tienen el nombre, que obviamente es muy poco conocido porque para las utilidades que nosotros solemos darle a los mapas,
nos es muy poco práctico. ¿Por qué? Porque lo que hace es interrumpir ese plano constante. Fíjense que quedan lugares vacíos allí donde no hay ni presencia de superficie terrestre ni presencia de líneas imaginarias. Entonces es un mapa discontinuo, si lo quisiéramos llamar de esa manera. Y lo que ustedes están viendo también es eso mismo que veían sobre ese plano de proyección en el video, es que de acuerdo a cuál fuera el mapa que estoy usando, las superficies van cambiando de forma, van cambiando de tamaño y también de direcciones. Acá tenemos otro mapa, allí tienen el nombre X6, ecualarial es el nombre que tiene, que también el nombre lo que está reflejando es quién lo realiza, qué modelo de producción es y sobre todo un nombre. Ecualarial significa algo que en un ratito les voy a comentar y seguramente le va a cobrar un poco más de sentido esto que les estoy comentando ahora. Acá tenemos otro. Insisto, todo esto son planisferios, son mapas que se consideran planisferios, pero los resultados son distintos de lo que ustedes están viendo porque, les reitero una vez más, que va a depender de cómo se proyectó esa superficie supuestamente esférica a un plano de proyección. Acá tenemos otro, que ustedes estaban viendo en algún momento en la presentación que recién le hacía. Acá tienen el nombre ahí debajo, se llama Cassini esta proyección, y es una transversa equirrectangular, que en un rato le diré qué significa, cilíndrica. Bueno, dicho todo esto, mostrado todo esto de ejemplos, habiéndoles comentado esta anécdota que le decía recién, ¿qué significa un sistema de proyección? Acá lo que les hice fue copiar 3 definiciones que ustedes las pueden encontrar. Las 2 primeras la encuentran en la bibliografía que le dejamos, porque a Fernand Joly le dejamos el capítulo y de Strahler también le dejamos el capítulo, y le agregué una tercera de un diccionario de geografía, pero que, dicho de una manera u otra, todas las definiciones nos tratan de contar esto que recién les fui mostrando también en esta imagen, en este video. Los sistemas de proyecciones son sistemas de correspondencia, traslado, perspectiva, proyección, lo que le decía recién. Y no dejan de ser representaciones. ¿Representaciones de qué? De esa superficie del planeta en un plano. Es una representación de esa superficie terrestre. Eso nos dice Joly. Strahler lo que nos agrega es esto. Nos agrega las líneas imaginarias que recién veían, los paralelos y los meridianos, y nos dicen que son redes de paralelos y meridianos utilizados como bases para trasladar sobre una superficie plana. Lo que nos dice Strahler acá es, creo que esto es lo más importante de esta definición, que antes de trasladar puntos que pueden ser ciudades o lugares y la superficie de los continentes de la superficie de la Tierra al plano, antes de hacer eso, y primero se dibuja los paralelos y meridianos como ustedes los veían en el video, y a partir de esos paralelos y meridianos se hacen los traslados. Dicho de otra manera, las líneas imaginarias verticales y horizontales que se dibujan en el plano fueron tomados como referencia para poder hacer los dibujos de los continentes o ubicar los puntos que pueden ser ciudades sobre ese mapa plano. Y finalmente, bueno, una definición un poco más sencilla del diccionario de geografía que ven ahí, como que ellos lo definen como una transformación bidimensional, porque eso es, el mapa queda de una manera bidimensional, de las 3 dimensiones de la esfera terrestre. Son 3 definiciones que nosotros se las elegimos porque entendemos que se complementan unas con otras. De esta manera es que nosotros les invitamos y ustedes tendrían que entender de qué hablamos cuando hablamos de proyecciones o sistemas de proyecciones. ¿Habrá quedado claro? ¿Se pudo entender? Sí, hasta el momento sí. Bueno, gracias. Yo voy preguntando cada rato por las dudas, ¿sí? Por ahí aparece algo que sea necesario revisar. Bueno, avanzo un poquito más. Creo que también estamos de acuerdo, porque así se lo venía diciendo desde el inicio, que cuando hablamos de sistemas de proyecciones tiene cierta complejidad. Ahora, en toda esta complejidad hay que reconocer un problema, que absolutamente todos los modelos de proyecciones introducen alguna deformación.
total o parcial de la superficie terrestre. Dicho de una manera más clara todavía, no existe el mapa perfecto, no existe el mapa que represente a la superficie terrestre de una manera fiel. Mientras más zoom uno vaya haciendo en un mapa, es decir, mientras más se acerque a la superficie terrestre y abarque menos espacio, quizás uno vaya dejando de lado algunas deformaciones, pero aún así en algún lugar de ese mapa generado va a haber una mayor deformación que en otro. Todos los mapas introducen deformaciones y tienen que ver con esto, con que es imposible dibujar fielmente algo que no es desarrollable, como le decía hace un rato. Por eso, lo que se hace cada vez que uno empieza a buscar cómo se elaboran los mapas, se va a encontrar que todos demandaron una selección. Las personas o las instituciones que elaboran los mapas, antes de ponerse a dibujar el mapa, tuvieron que seleccionar cuál de todos los modelos de traslado, cuál de todas las perspectivas, cuál de todos los sistemas de proyecciones sería el más adecuado para el mapa que quieren hacer. De hecho, cuando ustedes hagan los mapas, ya dentro de 2 meses, los mapas que van a hacer usando el SIG, cuando estén abriendo ese programita que se llama SIG, una de las indicaciones que le van a tener que hacer clic es en el nombre de la proyección que van a elegir. Es decir, hay que decirle al SIG, hay que indicarle al SIG, dentro de todas las opciones que tienen de modelo de traslado, de modelo de proyección, cuál es el que ustedes van a elegir para hacer finalmente el mapa que van a hacer. En realidad, también sospecho que a esta altura esto no tiene mayor significado. O sea, ustedes se podrán imaginar, bueno, va a cambiar un poco el mapa, la forma que tenga, sí. Y quizás en mapas del tipo temático, donde uno simplemente ubica temas arriba de ese mapa, no generaría mayores problemas si el dibujo por ahí no es correspondiente o no se corresponde a lo real, a esa superficie terrestre. Ahora, sí sería un inconveniente, por ejemplo, imagínense si estamos trabajando con un mapa a mucho detalle, donde la escala es muy, muy importante, donde las formas quizás sean mucho más importantes. No sé, yo me imagino ahora un ingeniero que tenga que trazar una ruta por determinados lugares y esa ruta tienen que tomar determinadas direcciones que tienen que ser exactas. Entonces allí la elección de la proyección tiene que ser realmente muy importante, porque si no la ruta puede tomar así un recorrido, por más que en el mapa se vea una mínima desviación, pero en realidad no está reflejando lo que pretende reflejar cuando uno traza una ruta, ¿no? Entonces, hay que elegir bien cuál es la proyección dentro de todas las opciones que tengo, que mejor se adapta al tema que uno va a desarrollar. Así que la elección de lo que es el sistema de proyección es una decisión que hay que tomar cuando uno empieza a elaborar los mapas. Aquellos y aquellas que sigan la carrera de Tecnicatura en SIG van a ver que el tema de proyecciones se va a volver un tema principal, va a ser protagonistas, van a hablar mucho de las proyecciones, porque cuando trabajan con sistemas de información geográfica se discute mucho a ver cuál de todos los modelos de proyección es el más adecuado para hacer X mapa o X georreferenciación o X tomas de datos y traslado a SSI. Así que dependiendo qué tan profundo y qué tan en detalle es el trabajo que uno va a hacer, necesariamente tiene que elegir dentro de los modelos de proyecciones existentes cuál es el que mejor se adapta al trabajo que uno va a realizar. Recién le hablaba de cientos de modelos de proyecciones. Es más, si alguien después tiene la intención y tiene el tiempo de buscar, porque esta información está disponible, hay mucho en internet hoy para vos para encontrar sobre esto, todas las proyecciones existentes realmente se van a sorprender por la gran variedad que existen de proyecciones. Insisto, nosotros no las vamos a recorrer todas porque sería prácticamente imposible, pero sí lo que vamos a hacer es agruparlas. Vamos a clasificarlas en 2 grandes conjuntos. Ahí les puse un par de guioncitos para que sepan cuáles
son esos dos grandes conjuntos o dos sistemas de clasificación. Reitero, todas las proyecciones encajan en algunos de estos dos criterios de clasificación. Un criterio, es decir, agarramos todas las proyecciones, podemos clasificar a todas ellas según su grado de deformación. Agarramos a todas y decimos, bueno, según lo que deforma, le vamos a poner nombre a estas proyecciones. Luego podemos agarrar las mismas proyecciones, o sea, todas, y decir, bueno, ya las clasifiqué por deformación, ahora las voy a clasificar de acuerdo al método. Lo que le estoy diciendo es, todas las proyecciones existentes, todas pueden ser clasificadas según la deformación de lo que es la superficie terrestre trasladada al plano y según el método. El método es cómo se elaboró ese plano. Vamos a avanzar de a poquito con cada una de ellas, pero reitero, todas están o las podemos poner en cualquiera de las dos clasificaciones, deformación y método. Y hay los nombres que decían recién. Según la deformación que tenga cualquier proyección de todas las existentes, vamos a ver alguna de estas proyecciones o de estos mapas elaborados de proyección pueden parecer las áreas. Cuando hablamos de áreas, imagínense que estamos refiriendo a es decir, una área de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. En superficie real, cuando uno ve el mapa, va a reflejar este millón de kilómetros cuadrados. Un ejemplo concreto de no reservar las áreas sería, por ejemplo, esos mapas donde giran, entonces tenemos norte y tenemos sur. Eso es ahí había algo exagerado, había una parte del mapa que observaba la realidad. Por tanto, ese mapa es una proyección de esa área. Pero sí se conforma, porque se exagera muchísimo respecto al camino de África, la forma que tiene Groenlandia, el contorno, realmente refleja cómo se ve Groenlandia en la superficie terrestre. Decía que también las direcciones. En algunos mapas que tienen la propia dirección, sí, pero las direcciones, como les voy a demostrar, no. Y también con las distancias. Ahora, y seguramente es a partir de un plano o de hoja, eso buscar esta perspectiva. Y seguramente encontramos que tenemos un método distinto, otro método que es a partir de conos y otro a partir de hojas planas. Acá abajo se refleja cómo en los libros aparecen se también opciones seriales o también simultáneas que son proyecciones simultáneas solitarias que están bien en proyecciones acá entero. Vamos a ver un poquito cómo se ve. Ahí las imágenes de los criterios se ven muy distintos, se quería incluir en ese sentido lo que es lo que podemos ver estos dibujos me ayuda a entender estos sistemas en cada comportamiento. Sí. ¿Sí? Bueno, insisto, todo esto que le estoy comentando hoy en estos minutos tiene como objetivo que ustedes después vayan a la bibliografía, a esos tres autores que hablan de proyecciones, insisto, los tres hablan de lo mismo,
pero que quizás las presenta todas allí de alguna manera como el autor lo percibe, es decir, arranca por una, después va a la otra, o bien las agrupa de otra manera, pero el objetivo de la clase de hoy y de estas filminas que les estoy mostrando es que ustedes las puedan organizar. Pongan en un conjunto a todas las que clasifican según el método y en otro lado de acuerdo a lo que preserva o no preserva. Insisto, todas las proyecciones tienen que pertenecer a algún tipo de los dos conjuntos que les mencionaba recién, según el método y según lo que preserva. Esto también se lo quiero contar para que se pueda entender, porque sobre ello también van a leer en la bibliografía. Acá hay un caso. Ustedes están viendo un tipo de proyección. A ver quién se anima a decir qué tipo de proyección están viendo, según el método. ¿Qué sería esto? Acá va a quedar un mapa dibujado. El mapa va a ser producto de una proyección cilíndrica, cónica o plana. ¿Hay un cilindro que lo rodea? No. ¿Hay un cono que lo rodea? No. ¿Hay un plano que hace que hace contacto en un solo lugar? Si acá está el ecuador y acá está un meridiano, ¿este lugar cuál sería? Donde yo tengo un cursor, ¿dónde estaría el contacto? ¿Qué lugar sería este? Lo reitero, una línea vertical y el ecuador estaría acá. Este lugar donde hace contacto, si tengo una línea vertical, el eje terrestre estaría por acá. ¿Este lugar cuál Walter, sería? Sí, Walter, no se sí. está viendo la imagen, ¿eh? ¿Se Ahí está. perdió la imagen? Quizás, no, quizás sea mi conexión entonces. Porque Ok. la pierdo y la veo, pero capaz que es mi conexión. Va y viene. Bueno, el polo sur. Entonces ustedes están viendo acá sería lo que quedaría un mapa dibujado, proyección plana, porque la hoja está plana, no es un cilindro ni es un cono, y está ubicada, hace contacto en un solo lugar, que es el polo sur, sería una proyección plana polar o azimutal polar. Es exactamente lo mismo. Y hoy le decía, prestar atención a esa flechita que sobresalía en el video, porque esa flechita lo que me indicaba era que a partir de allí se generaba como un foco de luz a partir de donde se empezaba a dibujar. Síganme con el cursor. Miren, si el foco de luz está acá, se llama foco de proyección, y desde acá se empieza a trasladar los puntos. El punto A, imagínense que es la ciudad A, se llama A la ciudad, que está en este lugar de la esfera. Si lo traslado desde el polo opuesto, fíjense dónde quedaría dibujada la ciudad A en el mapa. Acá tengo la ciudad B. Si lo traslado del polo opuesto, la ciudad B quedaría dibujada acá. Esto que se llama foco de proyección, cuando se traslada desde el polo opuesto, se llama proyección plana, polar, estereográfica, porque lo que se hace es trasladar al polo opuesto. Pero uno puede trasladar desde el centro de la esfera, y fíjense cómo cambia la ubicación de la ciudad A. Se me mueve hacia un lado de ese mapa, de ese plano de proyección. Y se mueve bastante, tanto la ciudad A como la ciudad B. Cuando uno dibuja un mapa a partir de una proyección plana polar y el foco de proyección no está en el polo opuesto, sino está en el centro de la esfera, recibe este nombre, ¿sí? Mnemónica, como ustedes están leyendo allí. Incluso uno puede trasladar desde otros focos de proyección, fíjense, por fuera, no es el polo opuesto, sino desde un punto por fuera de la esfera, un punto por fuera de la esfera, fíjense que me cambian también la ubicación de las ciudades o de los puntos que traslado de la esfera al plano. Cuando uno está haciendo un traslado donde el foco de proyección está por fuera de la esfera, es una proyección plana, polar, escenográfica. Incluso uno puede elegir múltiples puntos por la esfera, ni un solo punto por fuera de la esfera, sino desde múltiples puntos. Lo que uno está viendo son una proyección plana
y el nombre que tiene es ortográfica, es decir, que baja en forma perpendicular prácticamente los lugares o los dibujos que están en esfera a ese plano de proyección. Esto se lo quería contar también, porque cuando ustedes estén leyendo la bibliografía se van a encontrar con esta explicación. Y cuando parece de una manera muy compleja, pero ustedes piénsenlo así, se está refiriendo desde dónde se empieza a proyectar, desde dónde está el foco, la luz, dónde es el origen de esa luz que después va a trasladar, o esa línea o ese ángulo que después va a trasladar un punto o cualquier elemento de la superficie de la esfera a un plano de proyección. Fíjense que los resultados van a ser distintos de acuerdo a uno u otro modelo. Bueno, y viene una pregunta acá, que es que yo se la adelantaba hace unos minutos atrás, que también la deben recordar siempre, es que es necesario elegir, siempre es necesario elegir. Por eso le decíamos, quizás también de una manera bastante apresurada en las clases anteriores, que nosotros tenemos la costumbre de tomar un modelo de mapa, tomar un Mercator, que es una proyección que mantiene las formas, pero no la superficie, mantiene los ángulos rectos y otras cosas deja de lado, y lo usamos para todo, porque en realidad que es el único modelo, o la única correspondencia, o la única perspectiva de dibujar el mundo, cuando en realidad no lo es. Entonces, lo ideal, igual sería bastante complejo de que se pueda cumplir, lo ideal es que cada mapa tenga un solo objetivo, un solo porqué, que los usuarios de ese mapa lo utilicen siempre para la misma cosa, y ese mapa, desde que se elabora, se piense a partir de qué modelo de proyección lo va a dibujar, y cuando el objetivo del mapa se necesita elaborar otro mapa a partir de otro sistema de proyección. El ejemplo, si quiero un mapa del mundo para navegar, para marcar direcciones, no puedo usar el mismo mapa que usé para ver la distribución, no sé, de la agricultura a nivel mundial, de las regiones económicas a nivel mundial. Tienen que ser distintos, porque uno me interesa ver superficies, si fuera la economía de agricultura a nivel mundial, me interesa ver tamaños y ver cómo están cubiertas determinadas zonas para ver cuánto espacio está destinado a este tema, y es algo totalmente distinto a decir, bueno, necesito un mapa para que yo pueda trazar líneas para decir voy de acá a acá, de tal ciudad a tal ciudad. Entonces, los usos de los mapas tendría que hacerse de acuerdo al sistema de proyección con el cual se hicieron esos mapas. Por eso existen tanta cantidad de proyecciones, porque en realidad tenemos variadísimos tipos de usos. Nada más que nuestra costumbre, nuestra tradición, ha hecho que, primero, nunca nos hayan dicho, quizás hayamos tenido el tiempo o la intención de buscar otros modelos posibles de mapas, cuando en realidad tendría que ser así. Uno tendría que conocer estas posibilidades, uno tendría que haber trabajado la existencia de los modelos de proyección. Tendríamos que conocer estas proyecciones según el método y según lo que deforman, para después finalmente tomar decisión de qué tipo de mapa usar o realizar cuando uno cartografía o está leyendo cualquier producto cartográfico. Entonces, ¿cómo selecciono un sistema de proyección? Y acá le dejamos algunas cuestiones que, insisto, ustedes lo van a leer también en la bibliografía. La elección de la proyección, del método con el cual voy a cartografiar, va a depender de muchas cosas, ¿sí? Si es un mapa profesional, es decir, va a ir usado o destinado a profesionales que necesitan perfección en ese mapa que están mirando, va a depender también si es de uso masivo o uso civil, y del tipo de información que ofrece. Insisto, en los mapas, la información que uno puede ubicar en el mapa va a depender también del tipo de método que se usó para dibujar ese mapa. También va a depender de la ubicación del espacio, es decir, del centro de proyección. Por ejemplo, algo muy obvio, si uno quiere una cartografía del Ártico o del continente antártico,
no se nos tendría que ocurrir para nada, porque el dibujo se puede hacer igual, pero le quedaría realmente un dibujo que no le serviría de nada, un mapa elaborado en una proyección cilíndrica. Tendría que buscar un mapa que realmente tenga contacto con ese sitio y uno pueda dibujar bien ese sitio, porque recuerden esto, el punto, el centro de la proyección, es el lugar donde mejor se representa esa superficie terrestre. Y mientras más me aleje de ese centro de proyección, de ese punto de contacto, de ese área de tangencia, mayores deformaciones tendré. Entonces, en ese caso, una proyección plana es la ideal para dibujar ese sitio, ¿no? La forma final tiene mucho que ver, la extensión de las áreas. Si es pequeña, se representa ahí, les dijimos esto, ¿no? Se representa directamente sobre un plano y el error de la cobertura terrestre es al extremo mínimo. Y si es un área mucho más extensa, una provincia, una región, un continente, allí sí la elección de la proyección tiene que ser pensada, no tiene que ser cualquiera. Y siempre es necesario, siempre es bueno que uno compare, que uno vea opciones de proyección, a ver cómo quedan los mapas resultantes. Y algunos ejemplos, bueno, les adelantaba también recién. Si son mapas temáticos, mapas económicos, mapas de recursos, mapas políticos, lo que interesa a veces es mantener las formas y algunos tamaños, no me interesa las distancias, ¿no? Entonces ahí ya tengo un camino por donde ir en esa elección. En el caso de un mapa de vegetación, suelos, clasificaciones, ahí me interesa quizás que conserve la superficie, porque me interesa ver cobertura real de suelo. O sea, no tanto ni las formas ni los tamaños, sí las superficies. Y mapas de carretera, como le mencionaba hoy, o de navegación, o que me demande, o que nos demande a pensar direcciones, bueno, ahí ya están pensando seguramente en otro tipo de proyección. Bueno, y ahí les dejé algunos otros ejemplos que uno podría tomar como base para decir, bueno, voy por estos modelos o por aquellos modelos. En realidad también, se lo queríamos confesar hoy se hace todo mucho más sencillo porque ya los SIG te traen las opciones para que uno elija estos modelos de proyección, cosas que antes, imagínense, cuando todavía no habían sistemas informáticos especializados en información geográfica, todo esto el trabajo realmente necesitaba de otro tipo de procedimientos que tenían que ver con herramientas y técnicas geométricas, etcétera, etcétera, que hoy los SIG ya lo traen prácticamente solucionados. Entonces, si ya los SIG me traen los modelos, uno puede tener ese tiempo para ir eligiendo cuál de los diferentes tipos de proyección me dibuja en el mapa en un sentido. ¿Algún comentario o consulta? No, profe. ¿No? Bueno, cambio de filminas, me tomo 10-15 minutos para dejar presentado otro tema, ¿sí? Y para que no es otro tema, ahora se van a dar cuenta que tiene mucho que ver con esto. Pero para que la clase que viene ya arranquemos con esta información también. Entonces, el objetivo de esta charla, que nos llevó mucho más de lo que yo quería que me lleve, tiene que ver con esto, entender que los mapas tienen proyecciones y que no son casuales, ¿sí? Todos tienen algo detrás que hacen que sea lo que son cada uno, ¿sí? Insisto, método, insisto, también aquello que deja y aquello que elimina cuando se dibujan los mapas, qué cosas preservan y qué cosas no preservan. Bueno, dejo de compartir esto y le destino unos minutos a la otra cosa que le quería mostrar hoy. Un momentito. Ahí debe haber aparecido geodesia. ¿Lo están leyendo? Sí, se ve, Walter. Sí, sí. Sí, gracias. Bueno, todo esto que le vengo contando tiene que ver obviamente con la geografía, tiene que ver con la cartografía, pero el origen de toda esta explicación de las proyecciones
uno tiene que buscar también en otra disciplina, que específicamente habla de esto. Porque en cartografía vamos hacia el mundo de los mapas, es decir, a cómo se generan estas cartografías, según todo lo que ya hemos venido charlando. Ahora, hay una disciplina que se ha encargado desde siempre en estudiar la forma y las dimensiones que tiene este planeta donde vivimos. Eso es la geodesia. Por eso nosotros en cartografía y en geografía, en ambiente natural 2 sobre todo, que es climatología, la geodesia se utiliza también para explicar algunos temas que hacen a la climatología. Acá también lo usamos para explicar algunas cuestiones que tienen que ver con la cartografía. ¿Qué es la geodesia? Ahí se lo escribí de una manera sencillita. Es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. ¿Y para qué utilizamos la geodesia nosotros? Para lo que también allí le escribí, para localizar y representar posiciones sobre la superficie terrestre, basados en la representación de la forma terrestre, que es lo que estuvimos viendo recién. Es decir, cómo pongo en un mapa que esto está acá, y esto está acá, y la otra cosa está acá. Nosotros lo usamos para eso. Y a la vez también lo usamos para cartografiar características de algunos procesos geográficos que localizamos, y sobre todo también utilizamos la geodesia para describir o establecer direcciones, para decirnos cómo nos trasladamos de tal lugar a tal lugar. ¿Sí? Cómo indicamos que uno tiene que ir en esta dirección de un lugar a otro. Es decir, tiene muchísimo más uso la geodesia. Fíjense, esto es un problema sumamente complejo, forma, dimensiones de la Tierra, y nosotros lo utilizamos sobre todo para ubicar cosas, para orientar en ese movimiento de las cosas que está sobre ese plano que llamamos mapa. Esto es simplemente a modo de presentación. Y algunos datos geodésicos importantes para nosotros. Esto lo hablamos incluso cuando hablamos de la historia de la cartografía. Ya Eratóstenes hacía algunos cálculos geodésicos para ver cuál era la circunferencia real de la Tierra. ¿Se acuerdan cuando hizo ese experimento con los dos obeliscos en dos ciudades que estaban separadas pero medianamente cerca, y ver cómo los rayos caían perpendicularmente en un lugar y cómo en el otro generaba un ángulo, y a partir de una regla de 3 estimó que la circunferencia terrestre, ahí le puse el dato otra vez, era de 39.375 kilómetros según ese cálculo de Eratóstenes, que en aquella clase le decía que para el momento histórico de que estábamos hablando era casi realmente un genio, porque le había errado por muy poco, ¿no? Porque la circunferencia real de la Tierra, en promedio, tiene ese número que ustedes están leyendo, ¿no? 40.075. Y que, fíjense que la diferencia entre uno y otro cálculo es prácticamente mínima. Bueno, ese es un dato geodésico que nosotros debemos recordar, la circunferencia terrestre. Y otro dato geodésico que nosotros debemos recordar es ese que nos indica que no existe una circunferencia perfecta, si esta es la forma que nosotros decimos que tiene nuestro planeta. Porque si hablamos de una circunferencia perfecta, lo que nos encontraríamos es que hay una zona de esta esfera que está achatada, que está aplastada, y lo vemos cuando analizamos este dato de los diámetros. Hay un diámetro ecuatorial y hay un diámetro polar. Ustedes tienen la representación de la superficie terrestre allí en rojo, pero una línea negra que está marcando el diámetro ecuatorial, y nos faltaría dibujar una línea vertical, que sería el diámetro polar. Y lo que tendríamos es esto, una diferencia de varios kilómetros, lo que nos indicaría que la zona polar está achatada, aplastada, si se quiere. Ahí tienen los valores, ¿sí? 12.756 kilómetros sería el ecuatorial, el diámetro, y 12.714, un poco menor, el polar. Ahí notan el achatamiento en los polos de nuestro planeta. Otra información también importante, las representaciones. Cómo representar lo que sería la superficie de la Tierra es compleja. Recién lo vimos a través de las proyecciones. Es difícil hacer una representación fiel. Le reitero, cambio la palabra difícil por imposible. Es imposible hacer una representación fiel de la superficie terrestre. Por muchos motivos. Acá le anoté algunas, ¿no? Porque realmente la forma de la Tierra es compleja. Imagínense que es complejo dibujarlo porque justamente la forma de la Tierra es compleja.
a ver, existen modelos que me dicen que la Tierra tiene tal forma. Hoy con una imagen satelital o, no sé, con las imágenes que vemos por ahí en los medios de comunicación, que vemos desde los satélites o desde las naves que salen afuera de nuestro planeta y enfocan la superficie terrestre, pareciera una esfera completa, perfecta, pero en realidad no es así, no es así. La forma de la Tierra es compleja, y si es compleja la forma de la Tierra, obviamente es mucho más compleja hacer un dibujo fiel de esa superficie terrestre. Y la geodesia lo que nos dice es que la forma de la Tierra es compleja porque en esta superficie terrestre existen cosas que no son homogéneas, que no son iguales. Alguien recordará de Ambiente Natural 1 el cial y el cima, la composición de la masa. Alguien se imaginará también las aguas oceánicas que no están distribuidas de igual manera a lo largo del planeta. Es más, las aguas oceánicas tienen movimiento. Las masas oceánicas tienen no solamente movimientos hacia los lados, sino también tiene densidad, es decir, lugares donde el agua es mucho más densa que en otra. A la vez interactúan otros procesos que tienen que ver con la gravedad, que tienen que ver con los ciclos lunares, etcétera, etcétera. Es decir, hay tantos ingredientes en esto que forma la Tierra que hace que la forma de la Tierra no sea perfecta. Por eso hoy yo utilizaba más de una vez la palabra supuesta esfera, porque en realidad no es una esfera, no es una esfera. La forma de la Tierra se han simplificado al extremo que quizás para que las personas, el común de las personas, lo vean así como una esfera, pero en geografía tenemos que tener en claro que no es una esfera. Decir que la Tierra es un modelo esférico es un error, ¿no? Quizás para el vecino y la vecina, bueno, la dejamos pasar, pero nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza de que la Tierra es una superficie esférica. Por eso volví un poco a las frutas. ¿Están viendo las frutas ahora? Sí, A ver, sí, sí. ¿sí? Volví un poco a esto de compararlo con las frutas, porque si fuera una esfera, que pensando, la fruta que por ahí más se asemeja a una esfera sería la naranja, que es lo que usaba mi profesor para enseñarnos cartografía hace ya muchos años atrás, y la representación de una esfera, si dibujáramos esa superficie terrestre con paralelo y meridiano, sería lo que ustedes están viendo acá, donde lo estoy marcando en el cursor. Pero en realidad uno tendría que eliminar esto, porque no es esto, no es esto lo real, no es esto lo real, no es real que se parezca a una naranja. Sí, como es complejo, se han creado modelos, diferentes modelos, que algunos están de acuerdo y otros no, que a algunos les es útil y otros no, que son modelos achatados de esta esfera. Esos son los elipsoides. Un elipsoide sería esto, ¿no? Un achatamiento polar, lo que hoy veíamos con números, ¿no? El achatamiento polar, si uno lo transformara a una fruta, ¿no? Uno estaría viendo una suerte de mandarina, pero en realidad no existe una mandarina única, existen muchas mandarinas, y cada mandarina corresponde a un modelo de cómo se buscó simplificar eso que es complejo, que es la forma de la superficie terrestre. Entonces, no existe tampoco un elipsoide. Existen muchos elipsoides de referencia. Dependiendo del país en donde uno esté, y cuando se sienta en la computadora a hacer el mapa, uno también tiene que elegir el elipsoide de referencia que va a usar. ¿Por qué? Porque quizás este modelo de elipsoide, esta mandarina, me sirve para dibujar bien determinada superficie, determinada parte del planeta, pero cuando me voy al otro lado del planeta, quizás este modelo de elipsoide no me sirva para representar fielmente lo que yo quiero representar, porque eso tiene que ver también con las lecciones. Sabiendo que hay tantos modelos de proyecciones y tantos modelos de elipsoides, uno tiene que buscar esos modelos que mejor se acoplan o mejor van a acompañar el estudio o el trabajo que va a hacer una persona, ¿no? Entonces, fíjense, esfera para el común de la gente. En geografía no existe la esfera como forma terrestre. Elipsoides en cartografía sí, elipsoides sí, porque son modelos matemáticos, muchos de ellos, que me termina dibujando elipsoides múltiples, más o menos achatados, dependiendo quién lo creó y para qué lo creó.
Y en geografía, este es el término que tenemos que empezar a utilizar, que es el que más se asemeja a la forma real de la Tierra, que es un geoide. Un geoide, si uno lo traslada de una fruta, uno le imagina esta fruta que están viendo acá. Y fíjense que difiere muchísimo de la idea primaria que uno puede tener de que nuestro planeta es una esfera. Es un geoide. ¿Y un geoide qué es? En un modelo sería muy parecido a esto que estoy marcando aquí con el cursor. Ahí están viendo la superficie de los continentes, están viendo los paralelos y meridianos, y fíjense cómo la forma se complejiza, porque para armar este modelo, insisto, esto de que el geoide también es un modelo, ¿sí? Es un modelo teórico, se le llama también, como se lo conoce, como un modelo de superficie equipotencial, así es el nombre que se le da, que genera un dibujo donde se tuvo en cuenta, una forma en donde se tuvo en cuenta muchas cosas, esas que le decía recién. Se tuvo en cuenta la composición terrestre, se tuvo en cuenta la distribución de las aguas y el comportamiento de las aguas oceánicas, se tuvo en cuenta también la gravedad, cómo la gravedad hace que nuestro planeta adopte determinadas formas, porque también ustedes deben saber que la gravedad es un fenómeno que no se comporta igual siempre en todos los lugares de la superficie terrestre, varía mucho en un lugar y en otro. Entonces, teniendo en cuenta la misma complejidad que es nuestro planeta, la misma complejidad, se elabora este modelo de geoide, ¿no? Que sería la superficie con la que más debemos acordar los geógrafos. O sea, olvidémonos de las esferas, sí tengamos en cuenta los elipsoides, porque los elipsoides cuando se establecen tienen como un propósito que nos sirva para cartografiar, es decir, los elipsoides son importantes en geografía y en cartografía, pero la forma real o más cercana a la realidad, teniendo en cuenta toda la complejidad que es nuestra superficie terrestre, sería la del geoide. Así que cuando ustedes sean docentes o estén ayudando a estudiar geografía y le pregunten cuál es la forma terrestre, ustedes díganle es un geoide. Saquémonos de la cabeza el término esfera y cuando hagamos mapas tengamos en cuenta los elipsoides. Los elipsoides son esos modelos que nos van a servir para nosotros a dibujar a los mapas en un determinado sentido o en otro. Esto es lo que quería también mostrarle hoy, esto de ponernos a pensar un poco sobre esta superficie tan compleja que es nuestro planeta, y que nos lleva también a que tengamos estos múltiples modelos de proyecciones y decisiones que uno debe tomar antes de empezar a cartografiar. Bueno, ¿consultas o comentarios? ¿No? No, profe, yo no. Bueno, gracias. En realidad, miren, es una cuestión compleja si es la primera vez que ustedes están empezando a trabajar lo que es proyecciones y demás. Pero lo que sí tiene que quedar sumamente claro, y creo que esto también traté de que hoy reiterarle una y otra vez, es esto, ¿no? Representar la superficie terrestre es complejo. ¿Tenemos soluciones? Sí, muchísimas. ¿Tenemos modelos? Sí, muchísimos. Estas son las proyecciones, estas son las ideas de traslado, de perspectivas, como le decía hoy. A esas proyecciones las podemos clasificar, le dimos las dos opciones, clasificarlas según el método, clasificarlas según las deformaciones que genera. Todas las proyecciones encajan en un tipo de proyección según la deformación y encajan en un tipo de proyección según el método. Y también charlar un poco sobre cómo eso queda dibujado, es decir, cuando ven un mapa, cómo se dan cuenta a qué modelo de proyección pertenecería, y después también dejarle en claro lo complejo que es esto de pensar como homogéneo algo que no es homogéneo, que es nuestra propia superficie terrestre, que después se complejiza mucho más cuando tratamos de trasladarlo a planos o a mapas. Y todo esto nos va a llevar a lo que vamos a charlar la clase que viene, y con esto voy terminando, es el otro paso más de la complejidad, que es cómo se hace para poder ubicar cosas, para que las cosas me queden ubicadas
y que una cosa puede ser, insisto, ubicada respecto a otras cosas, no sé, una ciudad, una persona, cualquier elemento que a ustedes se les ocurra de nuestro planeta, cómo ubicarlo en un plano. Para eso, ustedes deben recordar también de sus años anteriores a las coordenadas geográficas, que no son otras cosas que métodos que se utilizan para decir acá está este punto, donde utilizaban grados, minutos y segundos, paralelos y meridianos. Vamos a entrar un poquito en ese tema en la clase que viene y vamos a entrar también en esto de que no es el único modelo para ubicar. Hay otras metodologías para ubicar puntos en la superficie terrestre y en el plano. Eso se llama el problema del punto, porque ubicar puntos es un problema. Así que la clase que viene hablaremos del problema del punto y hablaremos también de las coordenadas y cómo pensar estas coordenadas para ubicar lugares y otras cosas sobre la superficie terrestre y sobre los mapas. Bueno, si no hay consultas ni comentarios, lo vamos dejando ahí. Y nos vemos la clase que viene. Y si alguien tiene alguna duda concreta, algo que quiera comentar, no hay problema, nos quedamos unos minutitos en particular hablando. Si no, nos encontramos la semana que viene, no, la clase que viene en 2 días. ¿No hay consultas? Perfecto, Walter. Bueno. No, profe. Muy bien. Nos vemos la próxima, entonces. Bueno. Chao, profe. Nos vemos en el